Soy José Antonio Grandes, soy urólogo. Bueno, soy especialista, también he realizado un Master in Science, por lo cual también me dedico a hacer la parte de investigación, ¿no? Trabajo para la Universidad Continental, soy investigador principal ahí y formo parte de un grupo de investigación. Soy miembro de varias sociedades, entre las cuales también destaca la Sociedad Internacional para Medicina Sexual. Más o menos parte de mi línea de investigación se está yendo hacia la parte de medicina sexual, todo lo que es disfunción eréctil, eyaculación precoz y todo esto. Tengo, bueno, uno que otro caso publicado y quisiera compartir con ustedes mi experiencia sobre la publicación y también qué tan importante es, me parece, el hecho de conocer qué va a decirte la revista. ¿Por qué? Porque cuando tú presentas un caso, hay muchas normas que te puede poner CARE o muchos estándares para poder realizar una publicación científica. Sin embargo, es muy importante conocer qué va a decirte la revista y a qué tipo de revista deseas enviar tu caso clínico. Tal vez hay revistas, por ejemplo, indexadas en Latindex, Cielo, que no sean tan rigurosas con respecto a la descripción del caso clínico. Sin embargo, hay otro tipo de revistas, por ejemplo, Cuartil 1, Cuartil 2 de Scopus, que sí van a ser más insidiosos, ¿no? Más incisivos en ciertas características del caso clínico, sobre todo en mejorar tanto la discusión, la introducción. En esta parte me ha tocado la segunda parte de la redacción del caso clínico, que, bueno, he entendido que es la descripción del caso, ¿no? La segunda parte de la descripción del caso, así como parte de la discusión. Es importante entender que toda la charla y en sí, se podría decir, nuestro reporte del caso va a estar basado al 100% en la guía de casos clínicos CARE. ¿Por qué? Porque ellos cuentan con un checklist que ustedes lo pueden descargar, está libre, ¿no? Para poder descargarse y contiene los contenidos necesarios para poder describir y poder presentar un caso clínico en la literatura, ¿no? Es muy importante seguir y ceñirse paso a paso de estos casos. Y sobre todo algo que no se hace muy a menudo. Y bueno, en el caso ejemplo que les estoy presentando, tampoco lo he hecho tan detalladamente, pero la descripción del caso clínico tiene que subdividirse. Es muy importante. Poco a poco, conforme uno va avanzando, por ejemplo, el primer caso clínico que publiqué lo hice de alumno en la revista de Acta Médica Peruana, y en realidad fue un caso clínico que tuvo una estructura muy narrativa en sí, o sea, un caso clínico que no tenía un orden muy detallado, y sobre todo en la descripción del caso. Tampoco tenían los seguimientos que serían deseables en este momento al momento de utilizar una guía CARE, por ejemplo. Sin embargo, actualmente tengo casos clínicos, bueno, referentes de varios hospitales de urología en Lima. Trabajo con un grupo de ginecólogos también, que ello me da cierta versatilidad, ¿no? Con respecto al tipo de casuística que intento presentar, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Aló? Se escucha normal, se escucha Sí, bien. sí se escucha. Yeah. Sí, Miren, con respecto a la presentación de los casos clínicos, era más o menos lo que justo les quería comentar hace un momento. Aquí estamos, ya, perfecto. Esta es la guía CARE, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica? Sobre todo a este lado, no sé si están viendo el cuadro, pueden leerlo. ¿Aló? doctor, se escucha normal. Sí, sí pueden ver los cuadros, ¿no? Sí, se puede ver, doctor. Ya, miren, acá hay ciertas cosas bien importantes, tal vez eh, sea muy bueno decirles esto, pero con respecto al título, es importante, es muy importante enlazar también algo que haga
único el caso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las revistas no quieren un caso más de una enfermedad rara, que hay muchísimos, ¿no? Sino que la mayoría de las revistas lo que quieren es encontrar una manifestación inusual, un tratamiento inusual, novedoso, o unas características clínicas distintas que hayan podido llevar un diagnóstico o fenómenos durante el proceso de tratamiento del paciente distintos a los que se presentan normalmente en la literatura. Por eso, el título deja mucho que desear en muchos casos. Por ejemplo, les pongo un caso. En este caso que voy a presentarles más adelante, van a ver cómo el título pudo hacer un cambio entre que el caso clínico sea publicado en esta revista, que es una revista Q1, a que no sea publicado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que resaltar en el título la diferencia. La mayoría de revistas no quieren que tú publiques el caso 10, 20, 30 de la misma patología. No, lo que ellos quieren que busques tú es qué característica distinta tiene ese caso con respecto a toda la demás literatura, que le hace interesante el caso. Es algo bueno, quería salirme un poquito del tema de la presentación del caso clínico y la discusión para poder tratarlo con ustedes, porque creo que es un tip muy bueno el hecho de diferenciarte de los demás en la literatura. Si tú ya sabes que hay 20 casos de una cierta patología que se presenta en tal cosa, búscale lo distinto, búscale lo novedoso, búscale la manifestación que no se presentó en el anterior, o el tratamiento que se hizo distinto, o alguna característica clínica que te haya llevado a ti a llegar a un mejor diagnóstico, o en ciertos casos sobre el diagnóstico diferencial, ¿no? Porque hay muchos casos que van a encontrar en hospitales que fueron tratados de una manera distinta y al final eran otra patología. Estos casos también es bueno reportarlos, publicarlos. ¿Por qué? Porque le da un abordaje al lector que muchas veces es un clínico, un cirujano, etcétera, etcétera, que podría estar interesado en el caso, debido a que este caso le va a dar una ayuda diagnóstica, o va a colocar a este clínico en el contexto de que pueden existir otros diagnósticos diferenciales, por ejemplo, en la literatura, y que no tiene que quedarse solamente con un diagnóstico, ¿no? Sino ampliar sus posibilidades. Bueno, esto en realidad es algo en general, toda la parte de keywords, de la introducción, la información del paciente, me parece que ya avanzaron todo esto. El timeline, no sé si lo habrán tocado. Disculpa, ¿han tocado la parte de timeline? No, doctor, todavía no, todavía no. Ah, no han tocado todavía. Eso es, eso es en otra clase. Ah, es en otra clase. No lo toco yo. Ya. No, no. Eh, la parte de diagnóstico, desde terapéutica podría ir tocándolo, creo, ¿no? Me comentaron. Sí, sí, exacto, exacto. Ya, perfecto. Listo, justo acá les presento, en realidad con respecto a la terapéutica, todos los casos clínicos van enlazados, o sea, todo el caso clínico va enlazado en el timeline. Es como un resumen de todo el caso. Por eso es importante siempre tenerlo. Y actualmente, bueno, la mayoría de revistas que seguían por Care y de un buen cuartil, te, te piden introducir un timeline dentro del caso clínico. Y dentro del timeline te ayuda a ordenar tu caso. Pero para tú poder estructurar esta línea de tiempo, necesitas tener un caso ordenado con respecto a los parámetros que te están mostrando aquí. Con respecto a las intervenciones terapéuticas, es importante determinar muchos aspectos. Por ejemplo, esta intervención terapéutica, qué tipo de intervención realizaron. Lo que siempre te piden los revisores, casi siempre, son que especifiquen las dosis y el tiempo por el cual utilizaste una intervención. Muchas veces te piden que coloques siempre nombres genéricos, no coloquen nombres de marca, porque no es muy ético. Y si coloquen el nombre genérico y entre paréntesis la marca, porque hay veces que hay ciertos tipos, por ejemplo, entre los hilos o ciertos aspectos que son
importantes, o por ejemplo algunas máquinas que se utilizan, máquinas de láser, máquinas de onda de choque, etcétera, etcétera, en las cuales sí podría haber alguna diferencia entre la máquina o la procedencia de la máquina. Con respecto a esta parte de acá, es bien importante en los fármacos colocar el nombre, como les decía, el nombre comercial del fármaco, la dosis, el tiempo de intervención. Para en el tratamiento endovenoso, cuando ustedes colocan, hay que colocar cuánto tiempo se dio ese tratamiento y qué tanto se prolongó o no el, el tratamiento y si hubieron interrupciones. En muchas ocasiones, ese tratamiento se coloca en unas tablas. Se puede colocar una tabla del tratamiento para que el lector pueda beneficiarse tal vez de un contexto resumen, ¿no? Con respecto a escribir de manera narrativa todo, ¿no? Con respecto a los suplementos alimenticios, igual también como lo indican aquí, es importante colocar el nombre, el acrónimo que pueda tener y colocar cada cuánto tiempo se dio y por cuánto tiempo, ¿ya? Igual, igual bueno, en cuanto a las recomendaciones de estilo de vida, hay veces que sí, uno puede, bueno, incluirlas, ¿no? Y igual tienen, como dice acá, una intensidad, un tiempo, un tipo también, ¿ya? Acá tenemos, un segundo, a ver, aquí está, presentación de la intervención terapéutica. Ese es justo de lo que les comentaba, ¿no? Con respecto a las medicaciones administradas, hay ciertos casos, por ejemplo, casos en los cuales tanto la medicación puede llevar a un efecto distinto en el paciente. Entonces, por ejemplo, en algunos pacientes que son muy agudos, cada hora o cada minuto del fármaco que se va administrando puede ir causando cierta disrupción en el paciente. Por ejemplo, acá hablan de ciertos fármacos, por ejemplo, que se le comienzan a dar benzodiazepinas a un paciente y se ve cómo va mejorando en su comportamiento, ¿no? Esto más que todo es muchas veces en emergencias, en ciertos reportes de casos en los cuales el paciente, por ejemplo, ingresa por emergencia y su evolución es muy tórpida y no te da tanto tiempo de mantener una línea. Por eso es muy importante la línea del tiempo, o sea, que se sepa cuándo se administró cada medicamento, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta? Mm, no, creo que no, doctor. No hay nada en el chat, no hay ninguna pregunta. Ah, ya, perfecto. Con respecto a la presentación del desenlace y el seguimiento, esto es bien importante y yo creo que lo tienen que tener muy en cuenta mientras ustedes quieran redactar sus casos clínicos. ¿Por qué les digo? Porque es determinante saber qué pasó con el paciente y el seguimiento que se le da. Por ejemplo, si ustedes presentan un caso de preeclampsia, un caso, por ejemplo, una mujer embarazada, ¿no? Que imagínate que ahí tengo un caso en el cual hay una paciente a la cual le ha dado, que es lo justo lo estamos presentando, que le dio dengue, le ha dado malaria y también, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo, es una enfermedad, leptospirosis. Le dieron las tres enfermedades. En este caso, la paciente salió dada de alta luego de 2 semanas, me acuerdo, de tratamiento. Pero el problema con la paciente y con el caso en sí es que no hubo un muy buen seguimiento. Entonces, a la paciente se le da de alta. Se quiere reportar el caso con la paciente. ¿Se puede reportar? A mi parecer, aún no se podría reportar, porque necesitamos saber si hubo alguna alteración en el feto y hubo alguna alteración en el producto, cuando el producto nació. Entonces, para que se den cuenta que los seguimientos no son tan cortos. Por ejemplo, en enfermedades del cáncer, por ejemplo, necesitan ustedes tener seguimientos largos, mínimo 2, 3 años tal vez,
para evidenciar de mejor manera si es que el paciente entró en remisión, cuál fue la sobrevida, por ejemplo, de este paciente, porque podemos tener un muy buen tratamiento que nos ayude en los primeros meses a que exista una remisión en el cáncer, pero o una cirugía, por ejemplo, en cáncer, y si nosotros no tenemos un seguimiento siquiera 1 o 2 años, no vamos a tener en realidad no vamos a aportar de manera significativa a la literatura. Por eso acá también bueno, importante ver, acá están conversando acerca de un desenlace, ¿no? Eso es parte del timeline también. El timeline se puede presentar de muchas maneras. Esta es una de las maneras, la otra es el flujo, el diagrama de flujo de siempre del timeline, que lo tenemos, creo que lo tengo también para presentarlo al final. Y por eso es muy importante tener los desenlaces, saber qué es lo que pasó, qué es lo que nosotros buscamos que mejore en un paciente. Por ejemplo, imagínate, tengo un paciente con anemia por ciertos tipos, etcétera, etcétera, se le da cierta medicación y mejora. ¿Cuánto mejora? ¿Cuánto mejora con respecto al nivel de hemoglobina a tanto plazo, ¿no? Y cuál sería la curva de la hemoglobina con respecto a los días, ¿no? Algo por el estilo se presenta aquí con LDH y plaquetas, ¿no? El timeline puede ser de muchas maneras. Este es un timeline bastante, se puede decir, bastante estructurado. Normalmente va una línea del tiempo y se colocan todos los parámetros del diagnóstico, del tratamiento a los lados y se coloca al final de la línea el outcome, ¿no? Bueno, este es un caso clínico que les comento. Justamente miren, desde el título, lo que yo les decía en un inicio. En un inicio les comentaba, aquí está, cualquier pregunta, ya. Un segundito, no, a ver, aquí está. Miren, desde un inicio yo les comentaba qué tan importante es el título. Este caso no habría sido muy importante o no habría sido tal vez ni aceptado en esa revista, bueno, que es Q1, no habría sido ni aceptado porque no, es una fimosis más, una fimosis, una necrosis, una necrosis de pene, más como las que hay en la literatura. En la literatura hay algunas necrosis de pene, sobre todo en pacientes diabéticos y pacientes con enfermedad renal crónica. Lo inusual de este caso es que la parafimosis, que es el hecho que el anillo fimótico estrangule el cuerpo del pene, disminuya la cantidad de acceso de sangre y a nivel de las arterias ya dañadas en un paciente con calcifilaxis por enfermedad renal crónica, que esto haya llevado a la necrosis de pene. Esto había pasado en el caso, pero el título del caso al principio era necrosis de pene, simplemente, en un paciente diabético y con enfermedad renal crónica. De esos casos hay bastantes en la literatura publicados. Pero ¿qué lo hace distinto? Que encontramos que el paciente había tenido al inicio una parafimosis, ¿no? En la emergencia. Entonces, esto sí lleva a que sea un caso más interesante porque no hay ningún caso reportado de parafimosis. O sea, tenemos nosotros el criterio clínico, ¿no? Pero no hay ningún caso reportado. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a poder eh, llevar este caso a una buena revista y convencer a los editores de la revista que el caso es publicable, ¿no? Y que puede aportar a la literatura. Con respecto por ejemplo, acá justamente me habían comentado acerca del tratamiento. eh, Aquí nosotros colocamos hasta las sesiones y la intensidad de las cámaras hiperbáricas que se utilizaron en este paciente. Por lo que les digo, o sea, todo tratamiento, venga a ser desde una inyección, fisioterapia, cámara hiperbárica, como en este caso, ondas de choque, láser, por ejemplo, porque el láser tiene cierta fluencia, tiene cierta intensidad, cierta frecuencia en la cual uno va a poder administrar estos tratamientos, tiene que ser colocado. Por eso es muy importante que cada detalle sea expuesto. Por ejemplo, aquí nosotros colocamos que se realizaron la cámara hiperbárica
se realizaron 30 sesiones por 4 semanas, y en el tratamiento se utilizaron 2.8 atmósferas absolutas. Y el tratamiento fue de duración diaria de 2 horas. O sea, este dato no lo van a encontrar en la historia clínica. Eso es lo que le digo, o sea, en la historia clínica a los pacientes los mandan a un tratamiento X. Entonces, cuando los pacientes los mandan a cualquier otro tipo de tratamiento, ustedes, si quieren ustedes ir a buscar la historia clínica, va a ser un poco complejo porque no van a encontrar los datos suficientes que les pide que les pide la revista y le piden los editores luego de haber aceptado o no el artículo. ¿Por qué? Porque nadie los va a colocar. O sea, la mayoría, es más, yo mismo hago mis historias clínicas de manera privada, porque solo estoy trabajando de manera privada. Las hago de manera no tan importante, las hago un poco más escuetas, debido a que existe la sobrecarga también laboral, tanto de manera pública, privada, etcétera, etcétera, de pacientes. O sea, nosotros estamos operando, realizando procedimientos, realizando historias clínicas, viendo pacientes y también realizando otro tipo de procedimientos y teniendo algunos estudios continuando, ¿no? Entonces, ni yo mismo estoy llenando las historias, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú encuentras un caso clínico interesante, en muchos casos el que encuentra el caso clínico es quien le da mayor interés y comienza a buscar los datos. Por eso es importante siempre tratar, no les digo incluir como autores así sin que hagan nada, sino persuadir al médico tratante de este paciente, que es el que te va a brindar más información tal vez que lo que vas a encontrar en la historia clínica, persuadir al médico tratante a que si no es que no eres tú el médico tratante, a que te dé algunos datos y tener la certeza de que la historia clínica que está escrita es la historia clínica que sucedió. ¿Por qué, por ejemplo, yo sé de este paciente todo eso acá? Porque yo fui el que lo traté. Pero no quiere decir que la mayoría de casos clínicos están completamente escritos, porque es todo un proceso, es todo un proceso lo que se evidencia, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos también bastante del, por ejemplo, este paciente estuvo en hemodiálisis y se ve cómo se mejora la dosis o se disminuye la dosis a 250 miligramos de imipenem 3 veces al día por 2 semanas. Entonces también tenemos que recalcar si es que hubo alguna corrección de la dosis habitual o no dentro de la terapéutica que estamos ofreciéndole a nuestros pacientes. Ir colocando poco a poco cuál es nuestra apreciación del tratamiento. O sea, nosotros, si bien damos un tratamiento, tenemos que ver cómo evoluciona este paciente después del tratamiento. Por ejemplo, acá, a pesar del tratamiento, la respuesta clínica no fue favorable en este paciente, y bueno, por eso tuvimos que hacer la penectomía parcial. Y mediante la identificación de una lesión necrótica continua, ¿no? Y el examen, el estado general del paciente iba empeorando también. Por eso fue que nosotros posteriormente hacemos la necrosis, la penectomía parcial. Eh, y acá, bueno, se coloca dentro de la amputación parcial de pene, se coloca cuál fue el grado de preservación, y cómo se evidenció clínicamente la mejoría. Y la mejoría clínicamente fue con la disminución de la PCR y la mejoría clínica, ¿no? Entonces, eso viene a ser el outcome. Como se dan cuenta, dentro del tratamiento también hay partes en las cuales nosotros podemos ir colocando cómo va evolucionando el paciente, cómo va mejorando. Y posterior a eso, hacemos otro outcome, que es ya el general y el seguimiento, ¿no? Luego de 3 años de seguimiento, el paciente no presentó síntomas urinarios ni dolor, que era justo lo que presentaba en un principio. Y el paciente puede orinar espontáneamente. Esto es parte del seguimiento que hay que hacer. ¿Por qué? Porque los pacientes que se les realiza una penectomía parcial tienden a realizar estenosis uretral distal. Entonces, como estos pacientes del neomeato que se forma, comienzan ellos a hacer que se espatula en varios frentes, comienzan a hacer una estenosis. Entonces, esto es importante colocarlo aquí porque el paciente, bueno, no ha hecho ninguna complicación de estenosis, ¿no? Y esto se ve en el timeline.
Y acá es lo que yo les comentaba de la línea del tiempo. O sea, ¿qué es lo que yo incluyo en una línea del tiempo? Para que más adelante, cuando tengan sus clases de línea del tiempo normal, tengan una noción, una idea. Lo que incluyo habitualmente es los antecedentes, la historia clínica relevante, la enfermedad actual, el examen físico, el diagnóstico y la evaluación, los diagnósticos, el tratamiento inicial que se hizo. Este paciente, por ejemplo, anterior a lo que es treatment, existe otra, la manifestación clínica del paciente. Este paciente ingresó por emergencia, presentando una parafimosis, a la cual se le hizo una circuncisión en el momento. Sin embargo, la parafimosis, como es un paciente diabético, ya tenía un cierto grado de neuropatía, entonces esta parafimosis no la tenía del día de la intervención, sino ya la había tenido hace 6 días, y el pene ya estaba en estado de necrosis, ¿no? Posteriormente se ve el tratamiento que se hizo con cámara hiperbárica y la cobertura antibiótica amplia, la intervención que se realizó, el follow-up y la resolución, ¿no? La resolución del episodio. Entonces, más o menos esa es la idea de cómo presentar un caso clínico, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Yo le quería hacer una pregunta. Usted mencionó que, por ejemplo, el timeline le pedían a algunas revistas Q1. Sin embargo, en otras revistas no, como la de Gastro, ¿no? Claro, ajá, Entonces, ejemplos, ¿no? O sea que, y eso, que el artículo de la revista de Gastro es prácticamente por ahí el último con este que les estoy presentando de la necrosis de pene. O sea, es la misma mm, fecha, prácticamente. entonces también depende de lo que te pida la revista. No es tanto depende, yo creo que, mira, yo creo que el timeline debería ser parte habitual de todas las publicaciones. Te pido o no la revista, colocar la figura como parte de tu caso clínico, ¿no? ¿Por qué? Porque el lector no va a demorarse tanto o no va a tener, si algún lector que tenga más premura en leer el artículo va a ir directo al timeline. Porque este resumen, es el resumen de todo el artículo. Ah, mira, le dieron esto y mejoró. Ah, ya, genial, lo voy a leer. Pero si sale en el timeline algo que no requiere o un tratamiento que no requiere, dice, ah, bueno, interesante, pero lo dejo ahí. Entonces yo creo que el timeline es muy importante porque es como un resumen y te ayuda a ti también a entenderte y a saber que estás yendo en orden. Porque la idea acá en los casos clínicos, yo lo que me he dado cuenta con respecto a cómo ha ido avanzando el tiempo, me he dado cuenta que lo más importante es el orden. Tener un orden en la descripción del caso. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que no se te pase nada. Porque los editores lo primero que te van a decir es, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y igual, como yo te decía, o sea, yo si vuelvo a releer mis casos clínicos, yo los corregiría. ¿Por qué? Porque me han corregido. Entonces, esa es la idea. La idea es ir aprendiendo poco a poco en esto de los casos y yo creo que la guía CARE es muy importante y es importante detallar cada punto, cada aspecto en el caso clínico, ¿no? Ok, doctor. Ujú. Eh, bueno, creo que ya no hay más preguntas. Le agradecemos su presencia, doctor, su ponencia, Más bien, gracias por la invitación. y esperamos contar con usted en otra oportunidad, doctor. Ya, listo. Muchísimas gracias. Ok, hasta luego. Gracias a Hasta luego. ustedes. Hasta luego, doctor. Chicos, el post pasito va a ser mediante WhatsApp. Les enviaré.